Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Con su voluntad, su sapiencia, sus conocimientos y experiencia han hecho posible una jornada del jubilado que desemboca hoy precisamente en diciembre. Está con nosotros la doctora Verónica Montencio Casavara, socióloga y demógrafa, investigadora de tiempo completo, titular de doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Educación en el Colegio de México, el Sistema Nacional de Investigación, su línea fundamental es desde 1989 el envejecimiento de la población en México. Ella tiene obras publicadas tales como Alianza en favor de la tercera edad, Género, Envejecimiento y redes comunitarias, migración, redes tradicionales y envejecimiento. Les voy a pedir a nuestros compañeros del equipo de sonido puedan localizarlo adecuadamente para que puedan escuchar nuestros compañeros y compañeras. Y la otra obra que ha escrito la doctora Verónica es Historias detenidas en el tiempo, la experiencia de la migración desde la mirada de la vejez en Guanajuato. Vamos a pedirle a la doctora nos haga favor de hacer los comentarios al respecto de sus obras y sus trabajos que ha venido dedicando al envejecimiento de la población de México y a la tercera edad. Ella pasa al podio para que nos vierta sus comentarios. Compañeros, estamos haciendo una prueba de sonido para garantizar una buena escucha. Estoy hablando, díganme dónde se escucha mejor, aquí o al frente. Aquí. Ok, muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en este día, el día del jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas felicidades a todos los jubilados. Bueno, está muy bien aplaudir y movernos cuando ustedes lo consideren, y cuando no se me escuche bien, por favor avísenme. Miren, como pudieron oír o medio oír en el micrófono la presentación que me hicieron, he tenido la fortuna de estudiar durante los últimos 17 años a la población adulta mayor en nuestro país, a la vejez y el envejecimiento demográfico en México. He tenido la fortuna de estar en varios países de América Latina comparando la situación de nuestros ancianos y nuestros jubilados y las viudas, las mujeres que también envejecen, y la situación es compleja, pero tiene que verse de una manera integral. Antes que nada quiero partir diciendo, cuando me invitaron aquí hace una semana y media, estuve pensando qué les podía yo decir. Y entre las tantas cosas que pensé es que ustedes son sumamente afortunados. Son afortunados porque el país está hecho una papilla, está hecho una desgracia, desgraciadamente. Lo dejaron terriblemente mal. Pero dentro de todo lo terrible que está todo el país, hay algunos grupos que todavía pueden decirse que están mejor que otros. A lo mejor es una visión positiva que tengo. Pero definitivamente el hecho de contar con una jubilación, con una pensión, aún por lo raquítica que sea en nuestro país, es un derecho que tenemos que defender para el resto de la población también. Solamente el 20% de la población con 60 años y más, y tal vez haya crecido a 23% en los últimos años, o sea, 1 de cada 5 personas o 1 de cada 4 personas adultas mayores en el país tiene pensión. Y creo que ustedes lo saben mejor que nadie, porque
porque tienen familiares, amigos, que desgraciadamente no cuentan con un ingreso. El terrible problema que tenemos de desempleo en el país, de subempleo en el país, pues ha generado que no se produzca la riqueza que el país y la población merece. Y esto es una situación que desgraciadamente está en todo el país. Hay zonas en nuestro país que están catalogadas, algunos estados de la República, en donde está nuestro bono demográfico, un bono de población joven que se espera en los próximos 20, 25 años sea quien sustente la fuerza de trabajo de nuestro país. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que en esas entidades son las más pobres de nuestro país. Los niños que dentro de 30 años van a ser, 25 años, van a ser la fuerza de trabajo de nuestro país. Estoy leyendo en las revistas últimas que es una población que está muriendo de hambre. Es una población que desgraciadamente está sufriendo pobreza. Y ustedes saben muy bien que en estos últimos 3 años se ha incrementado la pobreza en nuestro país. Pero ¿a qué viene todo eso? Viene a que hagamos una reflexión global de la situación que tienen los jubilados en el país, los adultos mayores en el país, y sobre todo nos posicionemos en ese contexto. Y de ahí obtengamos la riqueza del lugar que ocupamos en nuestra sociedad. Sin duda, la cuestión del envejecimiento y la cuestión del jubilado es muy compleja en el sentido de que abarca varias dimensiones. Por supuesto, yo empecé por la parte económica, que considero que es central. No podemos funcionar en una sociedad donde no estamos comiendo adecuadamente, donde no nos estamos nutriendo adecuadamente, tampoco donde no tenemos la salud adecuada también, la atención a la salud adecuada, y donde no sabemos también cuidarnos de manera personal, esto que se llama autocuidado. Pero algo que es sumamente importante, y yo me he dedicado mucho tiempo a analizar esto, son todos los cambios que en la vejez experimentan las personas en el ámbito de la familia. ¿Cuáles aspectos? La viudez, por ejemplo, también el divorcio, la pérdida de los hijos, el nido vacío, que es cuando los hijos se van yendo, la situación también que prevalece con deterioro en la calidad de vida de nuestros propios hijos, su falta de empleo, por ejemplo, la violencia, el abuso y, por supuesto, la negligencia institucional. Hay muchísimos temas relacionados con la jubilación, con la pensión, con los pensionados, con los jubilados, con la vejez y sobre todo con el proceso de envejecimiento. Algo que es muy importante es que quienes están ahorita entre los 40 y los 50 años, o sea, como yo, ¿verdad? Dentro de muy poquito tiempo vamos a hacer un conjunto cada vez mayor de población adulta mayor. Se estima, fíjense ustedes, que en el 2030 habrá cerca de 17% de personas adultas mayores. Y en el 2050, si es que llegamos a ese momento, habrá cerca de 25% de personas adultas mayores. Y la reflexión que queremos hacer aquí con ustedes es qué país estamos construyendo todos para poder albergar y proteger a la población que envejecerá en los próximos años. ¿Cómo van a estar nuestros hijos? ¿Cómo van a tener un país nuestros nietos? Eso es un poco la reflexión que tiene que ver con el envejecimiento. ¿Qué condiciones tiene la población para poder envejecer con dignidad, para poder vivir con calidad? Otra cosa que veo muy importante en este día aquí con ustedes es la cohesión del sindicato. Todo aquello que sobrevive después de una gran crisis se hace mucho más fuerte. Y eso lo percibo al llegar aquí. Percibo la fuerza, la cohesión, la convocatoria, la organización. Los he visto organizados en las calles. Y eso es un elemento de mucha fuerza.
y de mucha participación política, participación social y participación ciudadana. Pero también tenemos que pensar en cuáles las estrategias de participación al interior del sindicato, programas, actividades que fortalezcan sobre todo su propio envejecimiento, que esta jubilación, que este día sea el día en que se inaugure el Día del Jubilado Activo, pero no solamente activo políticamente, que eso por fortuna ustedes lo tienen muy bien trabajado, sino también activo socialmente, culturalmente, educativamente. ¿Por qué? Porque el reto es ser un gran ejemplo, no solamente para sus hijos, no solamente para sus nietos, sino para la sociedad mexicana. Los sindicatos, señores, se están extinguiendo. Y lo peor de todo es que el sindicalismo, protector de sus trabajadores, protector de los derechos laborales, de la salud y de la calidad de vida de los trabajadores, se está extinguiendo. Lo están extinguiendo. Y es momento de pensar, ayer yo platicaba con el licenciado Almazán, en la visión del envejecimiento activo y saludable. Esto que tanto se habla desde organismos internacionales, pero que muy pocos programas lo ponen en práctica. ¿Y a qué nos referimos con envejecimiento activo? Fíjense muy bien, en algunas entidades de la República, los jubilados se están muriendo y enfermando de depresión. De depresión, porque no tienen un sentido de la vida en la vejez. ¿Cuántas personas en el sindicato, cuántas personas terminan su actividad laboral formal y llegan a retirarse y la jubilación no es una jubilación, es un proceso de depresión, de aislamiento, de abuso, de violencia, donde la propia familia a veces no es tampoco la institución que debería de proteger al anciano? Pensemos en ello, porque eso es lo que está pasando en nuestro país. Pero hay otro escenario que es aún mucho más delicado. Es el escenario del adulto mayor que trabaja hasta la muerte, que no tiene forma de descansar, porque no tiene ninguna seguridad social y porque si no trabaja muere de hambre. Indígenas, ancianos en las zonas más pobres de nuestro país mueren de hambre, de malnutrición, de desnutrición, porque no hay que comer. Ese es el escenario más terrible, de trabajar hasta morir, aún con enfermedades, con artritis, con diabetes. Entonces pensemos en que esta gran red social que son ustedes como sindicato sea una red realmente activa de autoapoyo, de autocuidado, con una perspectiva que, acuérdense muy bien de esta palabra, con una perspectiva gerontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que ve la dimensión de la familia, la dimensión de la salud, la dimensión de la actividad económica, la dimensión de la solidaridad, del apoyo familiar, como los elementos básicos del envejecimiento activo. Pero además ustedes tienen un doble reto. Y me refiero básicamente al hecho de buscar, de reconstruir la legitimidad social que les corresponde. La legitimidad social que trataron de destruir los poderes de este país, pero que en ustedes está un poder muy importante, que es el poder de la organización, el poder de la convocatoria, el poder de enseñar cómo envejecer con solidaridad, de envejecer activamente, de saber quiénes son y de saber a dónde van.
que le queremos dejar. Sí. Ay, gracias. El mensaje, aquí tengo agüita y tequila también. El mensaje que le queremos dejar a las próximas generaciones. Fíjense, esto a mí se me hace, para mí es lo más valioso que existe para nuestro país. Uno escribe libros porque uno quiere dejar los libros en las siguientes generaciones. Pero tenemos algo que es mucho más valioso, que es el valor del ser humano, del ser mexicano, del ser solidario, del participar políticamente, de conservar nuestros valores y defenderlos. Y el valor de ser un trabajador, por supuesto, de este sindicato, pero de otros también, de ser un trabajador de la nación, es un valor inconmensurable. Eso es lo que no lo vemos, eso es lo que no llegamos a visualizar muchas veces. ¿Y cómo podemos transmitir ese valor? Viviendo una vejez digna, con respeto, con dignidad, pero donde podamos enseñarles a las siguientes generaciones y a las generaciones paralelas, contemporáneas, con legitimidad política y social, lo que es vivir en un sindicato. Yo le comentaba ayer a Antonio Almazán que desgraciadamente muchas organizaciones de trabajadores no saben, ya se olvidaron de lo que es vivir bajo un sindicato, bajo una asociación de trabajadores. Los sistemas de protección social en el país se han desvanecido, se han privatizado, se han desmoronado. Pero la visión de protección que pueda tener un sindicato de sus trabajadores y sus familias es una experiencia histórica. Eso es lo que tenemos que recuperar con legitimidad, con nuestra participación y colaboración y solidaridad con otros movimientos sociales, políticos, que buscan reivindicar los valores de nuestra sociedad, los valores máximos de nuestra sociedad. Para mí, envejecer activamente es tener compromiso. Es tener compromiso y ser coherente. Coherente en mi familia, en mi vida, en mi profesión, pero también en mi sociedad. Y ser coherente, no crean que es tan sencillo, es difícil. Es dejar de consumir alimentos que no nos nutren. Es dejar de comprar donde nos lleva el mercado y comprar con inteligencia. Es dejar de envenenar el cuerpo. Es tratar de que nuestra familia, ya sé, por ahí están sufriendo porque dije algo muy delicado, ¿verdad? Dejar de envenenar el cuerpo. Eso no quiere decir que no tomen poquito. Del 98 aniversario. Pueden tomar poquito, pero no abusar. Esto significa cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestras familias, nuestras relaciones intergeneracionales, con nuestros padres, pero también con nuestros hijos y nuestros nietos. Implica ser coherente afuera en la calle, con el ejemplo, con ética, con la honradez y el respeto que necesitamos transmitir. Envejecimiento activo y saludable se puede interpretar de múltiples maneras. Hay personas que piensan que solamente con hacer ejercicio están haciendo un envejecimiento activo, pero están equivocados. Los jubilados tienen un deber social muy importante históricamente y quiero que lo tengan en cuenta porque es un rol histórico que se va a desvanecer con el tiempo si no lo aprovechamos. Y yo quisiera, en esta ocasión, poder dejarles ese mensaje. Dejarles la importancia que tienen ustedes, el rol social, histórico, que pueden compartir, que pueden intercambiar, debatir, transmitir, seguirse preparando para eso
Podemos prepararnos para eso. Nunca es tarde. La educación y la capacitación no termina en el mercado de trabajo, termina en la vida misma. Y hoy, que es el día del jubilado, yo quisiera que fuera el primer día del jubilado activo, del jubilado con envejecimiento activo y saludable, donde podamos prolongar la vejez saludable, digna, y donde podamos inaugurar una visión solidaria con nuestras familias, con nuestra sociedad, y donde reconstruyamos una legitimidad política y social en este momento histórico. Su generación es una generación histórica, y es una generación que se va a extinguir porque así son las reglas de la vida y del tiempo. Pero ustedes van a dejar una herencia muy importante si ustedes quieren. Vamos a hacerlo juntos. Yo me incluyo también en ello. En este proceso también me incluyo, porque tenemos que enseñar a ser coherentes. No son los títulos lo que nos da la sabiduría, es el ejercicio de la vida todos los días, a cada momento, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Inauguremos el día de hoy, es el día del jubilado activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Él ha sido promotor educativo de derechos humanos, tiene estudios en filosofía y ciencias sociales, y sus experiencias en el trabajo, algunas de ellas son educación para niños y niñas, trabajadores y de la calle, formación y capacitación sindical, cooperativismo popular, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Está con nosotros el compañero Juan Francisco Itazagua Armendáriz, que nos va a hacer la gentileza de darnos un mensaje de esos temas. Por favor, bienvenido, compañero Francisco. Buenas tardes, compañeros y compañeras en lucha. De mi historia personal, quiero platicarles que fui sacerdote católico, sacerdote jesuita, y ahora soy desempleado, casi desempleado. Llevo más de 30 años promoviendo los derechos humanos en diferentes partes del país. Tengo la convicción de que este país nuestro tiene la riqueza suficiente y necesaria para lograr promover el desarrollo integral, pletórico, pleno, de todos y de todas los que pertenecemos a esta tierra. La tierra es nuestra, la tierra es de aquellos, de aquellas que la trabajan, y en este mismo sentido el campo de los derechos humanos se convierte hoy en un campo de lucha para la transformación de ese país que todos y todas queremos, con el que todos y todas soñamos. Hay muchos conceptos con relación a los derechos humanos, y quiero iniciar con una pregunta. ¿Ustedes han pensado, han opinado, han sentido
qué son los derechos humanos, de dónde vienen, qué beneficio nos acarrea, nos trae, en qué podríamos participar activamente en este campo, cómo se desarrollan los derechos humanos, cómo se lucha por contar, por tener a nuestro favor estos derechos humanos. Estoy seguro que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras tenemos un concepto de lo que es el derecho humano, de lo que son los derechos humanos. Y es importante que podamos manifestar nuestras ideas, manifestar nuestros conceptos y poderlos compartir, poderlos integrar en un solo pensamiento. La necesidad de defender, la necesidad de exigir esos derechos humanos que nos corresponden por el solo hecho de ser humanos, por el solo hecho de ser personas. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, la libertad de expresión, el libre tránsito por nuestro país y muchas otras libertades y muchos otros derechos que poco a poco van abriendo una perspectiva, un horizonte de mayor esperanza para todos y para todas. Otra pregunta tiene que ver con la discriminación. Completamente seguro que cada uno de nosotros, que cada una de nosotras tenemos idea de lo que significa la discriminación. ¿Alguien de ustedes ha sido discriminado, se ha sentido discriminado, discriminada en algún momento de su historia, de su vida? Completamente seguro que podríamos pasar todo el día hablando de estos asuntos. Por eso la violación a los derechos humanos es un lastre que nos somete, es un lastre que nos subyuga, que nos esclaviza, que nos apendeja, diríamos en mi pueblo. Así dicen en mi pueblo. ¿Aquí también? Bien, correcto. El sentirnos que hemos sido aislados, el sentir que no hemos sido incluidos, nos afecta y nos impacta, no solamente en lo individual, no solamente en lo afectivo, sino también en los procesos de organización, sino también en los procesos de construcción de estructuras que tienen que ver incluso con la producción. Por eso es tan importante el reflexionar, el pensar lo que nosotros vivimos, la experiencia que nosotros tenemos con relación al asunto de la discriminación y con el asunto del violentamiento de los derechos humanos. Parece ser, y ustedes me irán diciendo si estoy bien o no, que hemos sido como educados de una cierta manera como pueblo, como sociedad. El sistema político, económico, educativo y cultural de nuestro país se ha diseñado de tal manera que nos han educado para que todas nuestras acciones sean conforme a esa educación y a esa formación. Van ejemplos. Parece ser que hemos sido educados, hombres y mujeres, más en el uniforme que en la diversidad. Parece ser que estamos más acostumbrados a seguir por donde va la uniformidad. Todo aquello que es diferente nos asusta.
Todo aquello que no conocemos nos hace guardar distancia. La desgracia de esto es que muchas veces lo diferente, lo que no conocemos, a lo que le tenemos miedo, se expresa y se manifiesta, y entonces nuestra reacción se convierte en una reacción de violencia, de agresión y de hostilidad. Por ejemplo, en este tiempo estamos acostumbrándonos, estamos aprendiendo a aceptar, con todas las de la ley, que hombres que tienen su corazón, o mujeres también, tienen toda la libertad y el derecho de casarse con otra persona de su mismo sexo. Yo preguntaría si a alguno de ustedes el compadre le dice: oiga, compadre, ¿qué le parece si nos fugamos a su mecha? ¿Ah? Bueno. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Cuáles son nuestros impulsos ante esas situaciones? De todos modos, la realidad se impone. ¿De acuerdo? Es poco acostumbrado tener la idea de que la educación es un derecho también para las personas adultas y de manera prioritaria para las personas adultas mayores. ¿Cuáles son las ideas, los pensamientos a los que estamos más acostumbrados? ¿Ya para qué estudio? ¿Ya para qué leo? ¿Ya para qué me informo? ¿Ya para qué investigo? ¿Ya para qué analizo? ¿Ya para qué confronto ideas? Si ya estoy muy viejo. Cuando podríamos tener la Universidad Nacional Autónoma de México repleta no solamente de jóvenes, sino también de personas adultas mayores. Parece que estamos más acostumbrados a que la educación es un derecho para todos y para otros. Pues para los niños, hay para que se entretengan, ¿no? Que vayan y vengan a la escuela y a ver qué aprenden. Pero ¿y uno? ¿Y uno qué? Parece ser que estamos más acostumbrados a morirnos desde antes de que nos entierren. Vamos dejando abandonados esos aspectos, esos campos del derecho. El derecho a la salud es un derecho que nos pertenece a todos y a todas, pero no solamente a las personas adultas mayores, sino también a los jóvenes, también a los niños, también a las niñas. Son derechos que nos pertenecen por ser personas. Son derechos que nos pertenecen porque somos ciudadanos, porque somos ciudadanas. Son derechos que nos pertenecen porque es de nuestro país y tenemos derechos. Pero parece ser que estamos más acostumbrados a vivir en el silencio. Probablemente seamos muy buenos para la chorcha, para la broma, para el grito, para el insulto, pero para expresar nuestras ideas parece ser que normalmente no le entramos al toro. Nos guardamos nuestra distancia. Le tenemos un cierto temor a manifestar y a expresar nuestras ideas, nuestros conceptos. Y preferimos que alguien, aunque no lo conozcamos, venga y nos diga qué son los derechos humanos o qué son otras cosas. Tenemos conceptos, tenemos ideas y nos determinan esas ideas. Sería importante que las pudiéramos compartir, expresar, manifestar y poder cocinar
lo que llamamos la construcción de un Estado democrático, verdaderamente democrático, en donde participamos libre y responsablemente, de manera activa, todos y todas. Decía la doctora, comentaba hace rato que el sindicato es un instrumento de organización laboral que está desapareciendo o que está amenazado con el riesgo de desaparecer. Yo digo que puede ser, pero que tenemos la capacidad de transformar, de construir nuevas formas de lucha, nuevas formas de organización, nuevas formas de trabajo. La riqueza, lo fundamental para este proceso lo tenemos en todos y en todas, en cada uno, en cada una de nosotros y de nosotras. De pasadita quiero hacer la pregunta con relación a la situación de igualdad y de equidad. ¿Cómo va este sindicato en su estructura con relación a la mujer? Creo que tenemos compañeras mujeres que pertenecen al sindicato. ¿Cuál es el lugar que tienen? ¿Cuál es el papel que desempeñan? El campo de los derechos humanos no es una cosa aparte de todos aquellos movimientos históricos que han venido transformando nuestro país y que han venido logrando las conquistas por las que ahora también seguimos luchando. Y en esos movimientos, en esas luchas, la mujer ha sido fundamental. El papel de la mujer no es solamente de estar en la casa cuidando a los niños mientras el señor se va a la chamba. Tiene un papel importante y conocemos la historia. Hay muchas mujeres que han luchado, que han entregado su vida por lograr un país mejor, por defender sus derechos, por defender sus libertades. Y ese movimiento nadie lo para. Aunque no se quiera, aunque alguien no quiera cambiar esta situación en este sindicato y en muchas otras organizaciones, de todos modos la mujer va buscando esas nuevas formas de lucha. Tercero, parece ser que estamos más acostumbrados al silencio que al diálogo. Lo que le pedimos a los niños y a las niñas en nuestra familia, en nuestra casa, que guarden silencio, que se porten bien, que hagan caso, que sean obedientes. Mi hijo, que tiene 11 años, no respeta ninguna de las tres cosas. No sé cómo a ustedes se les haya ido la feria esa. Yo apenas voy empezando en la vida matrimonial. Pero mi hijo de 11 años ni me hace caso, ni se queda callado, ni me obedece. ¿Estamos iguales? Bueno, pensé que era nada más yo. Sí me da un poco de temor ante ese comportamiento, ante esa actitud y ante esa posibilidad. Sin embargo, yo me quedo pensando que dentro de pocos años yo me voy a morir, pero pienso que mi hijo, cuando tenga 18 años, será un ciudadano que exija realmente sus derechos. No se va a dejar de nadie. ¿De acuerdo? Y está en pleno ejercicio, discutiendo ideas conmigo. Papá, eso era antes, ahora es diferente. Es de este modo, es de este otro. Infórmate, papá, ilústrate. Paso, mecha. Entonces son combates ideológicos. Yo me estoy acostumbrando a decirle a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Después de una discusión, como casi siempre, tienes razón. Con este ejemplo quiero terminar hablando sobre la perspectiva cultural de transformación de nuestras vidas, de nuestras relaciones. Somos una sociedad conformada y educada por muchos prejuicios, por muchos estereotipos. Y necesitamos cambiar esa cultura también.
Necesitamos transformar nuestra conciencia para que nuestras acciones también sean determinantes. Que no sea solamente el cambio de la estructura, que sea también el cambio de las personas, personas coherentes, personas creativas, personas constructivas. Gracias, les agradezco mucho sus aplausos. Muy amables. Bueno, gracias. También para mí. En este sentido, necesitamos y requerimos un nuevo proceso educativo. Cosas tan pequeñas como estas, por ejemplo, nos acostumbraron a marcar diferencia entre el hombre y la mujer cuando íbamos a un hospital a visitar el lugar donde nacen los niños y decíamos, la ropita azul, de color azul, es para niños. El color rosita, ¿para quién? Para las niñas. Hoy en día, compañeros y compañeras, mi compadre se compra sus camisas, ¿saben de qué color? Rosita. Tiene derecho y además está muy contento. Son muchas cosas, compañeros y compañeras, que podríamos ir intentando reflexionar para abrir un mejor horizonte en nuestro proceso de formación y de educación, de transformación, diría yo. La invitación es a que podamos contar en nuestro sindicato con un espacio de aprendizaje, de formación, de educación en el campo de los derechos humanos. No es solamente para los abogados encargados de lo jurídico, sino que también nos corresponde a nosotros, a nosotras, conocer esa realidad y sacar nuestra experiencia para poderla transformar nuestra conciencia. De ese modo estaremos aportando y colaborando en la construcción de una democracia verdadera, de una democracia más fuerte, más consolidada. Esta invitación queda completamente abierta. Y este proceso de educación tiene que ser activo y comprometido. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho que la persona adulta mayor ya es una persona que está próxima a irse. Hay jóvenes, incluso en las familias, que insultan a su abuelo, a su padre, a su madre, apurándoles el entierro o que les entreguen la herencia antes de que se mueran. No, ya, pronto, apúrale. No es el final, es una sola etapa. Y así como el niño aprende a caminar por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, las personas adultas mayores también podemos educarnos, podemos aprender a cómo vivir la plenitud en esta etapa de la vida, porque sigue siendo nuestra vida. Es nuestro derecho y es nuestra libertad. De nosotros depende. El que tiene el compromiso y la responsabilidad de proteger nuestros derechos en nuestro país únicamente es el gobierno mexicano. A nosotros y a nosotras nos corresponde exigir esos derechos. Y en ese campo tenemos abierto un camino muy largo para la lucha y la participación. Ustedes tienen la experiencia, ustedes tienen la historia. Les presento un libro que puede ser que tenga fallas. Es un sencillo escrito, una sencilla narración, pero contiene el relato histórico de personas como ustedes, como nosotros, como nosotras, que han sabido cómo contar su historia, lo más fuerte de sus vidas. Esto es lo que requerimos también en este aspecto, de que ustedes puedan compartir, manifestar, expresarse abiertamente y poder recoger estos testimonios de vida, estos testimonios de trabajo, estos testimonios de lucha,
porque necesitamos compartirla con otras personas, especialmente jóvenes, hombres y mujeres que vienen detrás de nosotros. Quiero presentarles también un cuento infantil. Es un cuento para niños y para niñas. Cuando una persona adulta lo recibe, se lo entrega sin ver, es un cuento infantil, entonces pues es naturalmente para los niños y para las niñas. Este cuento infantil nos habla sobre la discriminación en contra de las personas adultas mayores. Es mucha la violencia, es mucho el trabajo que nos espera. Muchísimas gracias, muy amables. Mantente alerta a nuestra transmisión.